en disposición de aclarar algunas dudas o preguntas que tengan. Bueno, el Doctor, ¿su cargo Hospital El actual en Salvador. el hospital? ¿Perdón? ¿El cargo en el hospital de Salvador? ¿Suyo? Sí, jefe de la UCI. Jefe de la UCI. Jefe de la UCI. Y se ha fichado al doctor Segura, doctor Bello. Sí, lo que pasa es que, no sé, ustedes tienen conocimiento como una estrategia para comenzar a capacitar a la nueva gente que va a estar laborando acá. Se trasladó la unidad de cuidados intensivos, es decir, se trasladó, digamos, al personal y que de hecho tuvo bastante éxito en cuanto al tratamiento de pacientes. Se trasladó a este personal aquí a esta unidad de cuidados intensivos para que lo capaciten temporalmente, obviamente. Y entre ellos pues va el personal médico. El doctor Segura es el coordinador del programa de entrenamiento de residentes, o sea, de los nuevos intensivistas del Hospital San Rafael, y pues una parte fundamental de la preparación y del manejo de los pacientes de la UCI del San Rafael. Entonces, todos nos venimos para acá y ahorita estamos 24/7 comprometidos con este proyecto temporalmente. Posteriormente, pues vamos a regresar al San Rafael cuando sea necesario. Claro, o sea, la Doctor, experiencia entonces de esta UCI del Hospital San Rafael es la que se está trasladando al nuevo Hospital El Salvador por el éxito en el manejo de la emergencia por COVID-19 que se ha dado en el San Rafael. Estos médicos que se están capacitando en el nuevo Hospital El Salvador, obviamente han sido reclutados, entenderíamos, doctor, de las UCI de otros hospitales, es personal nuevo, ¿cómo están haciendo? No, o sea, no solo es los médicos. Hay que entender aquí que el éxito o el fracaso de cualquier proyecto en medicina depende de enfermería, depende del auxiliar de servicio, depende del vigilante, o sea, Es todo un equipo. es todo un equipo. Pero lo que se ha hecho es que se contrató gente nueva para el hospital y de hecho se sigue contratando. Y qué mejor manera de capacitarlos que traer gente que ya está empapada en todo esto y que tenga mucha experiencia y ponerlos a trabajar juntos, de forma que vayan adquiriendo los conocimientos que el personal antiguo ha tenido, incluyendo los médicos. Y esa ha sido digamos, nuestra estrategia para estos primeros días. Como les digo, posteriormente, ya cuando percibamos que este nuevo personal que se ha sido contratado para el Hospital El Salvador ya esté capacitado, pues el equipo de San Rafael volverá a atender pacientes en la UCI de ese hospital. doctor Bello, al día de hoy, el sitio web covid19.gov.sb da cuenta de 174 pacientes en estado crítico, 368 en estado grave, que me imagino de alguna manera están repartidos en varios hospitales COVID-19 del país. El nuevo hospital El Salvador, ¿cuántos pacientes en UCI tiene al día de hoy? Bueno, hoy a las 6 de la mañana recibimos el primer reporte del día de pacientes ingresados y tenemos hasta el momento 71 pacientes ingresados, de los cuales 56 están en estado crítico, ¿ya? O sea, en ventilación mecánica o con alta cantidad de oxígeno, y el resto está estable, pero con necesidad de oxígeno. Hay aproximadamente entre 5 o 6 pacientes que han evolucionado bien desde que ingresaron y que posiblemente sea trasladado a otro hospital ya para de menor complejidad o incluso a casa. Eso va a depender de la evolución en el día. Pero sí, tenemos más del 60% de los pacientes en un estado crítico, tenemos 12 ventilados y pues tenemos la ventaja que tenemos algunos dispositivos de ventilación no invasiva, o sea que no se le pone el tubo, pero sí tiene ventilación mecánica con unas mascarillas o con cánulas de alto flujo, pero que su estado pues está delicado. Pues. Sí, yo tengo una duda y algo que no termino de entender. Bueno, son dos cosas. Ayer la comisionada para temas de gabinete, Carolina Recinos, le dijo a Moisés Urbina, Diana Verónica, que el hospital El Salvador iba a ser un hospital
ella mencionó el término de reserva. Quisiera entender qué significa eso. Y lo otro es, si estamos en una fase de 3 a 4, yo creo que ya estamos en fase 4, ha dicho el gobierno, y donde hay hospitales colapsados, pero el Hospital El Salvador tiene camas disponibles, no entiendo por qué hay colapso en algunos hospitales y no se llevan estos pacientes al nuevo Hospital El Salvador. Son dos preguntas, doctor Bello. Mire, el hospital posiblemente, la comisionada habla de hospital de reserva porque fue el último hospital en entrar en esta, yo le digo guerra, pues es nuestro último cartucho ante esta amenaza que tenemos y de hecho, pues esperamos sostener la peña con este hospital de aquí en adelante. O sea, esto es lo que vamos a tener y aquí, como dijimos con nuestro equipo, aquí se va a librar en realidad la última etapa de esta guerra. Entonces, lo teníamos de reserva, lo estamos construyendo, lo estamos equipando y ahora pues ya entramos. Ahora, es cierto que tenemos camas, pero ustedes entenderán que el tipo de paciente que nosotros vamos a recibir son pacientes críticos o con necesidad de oxígeno a altas concentraciones. La mayoría de pacientes que ustedes van a ver en las emergencias de los hospitales no es que no estén enfermos, sino que simplemente tienen necesidad de un poquito de oxígeno, están esperando exámenes, etc. Entonces nosotros debemos ser bien cuidadosos. No podemos darle una cama de UCI a alguien que no la requiera, porque entonces cuando nosotros recibamos o necesitemos recibir un paciente que necesita ventilación mecánica o oxígeno en cánula de alto flujo, no vamos a tener camas. Entonces, eso se llama triage o selección, saber escoger el paciente que va para UCI. Entonces, ya nosotros vamos terminando las primeras 100 camas y después de estas 100 camas vamos con 300 camas más. Pero deben de entender que esta enfermedad, el 5% de los infectados van a requerir UCI. Y si, por ejemplo, nosotros en San Salvador tenemos 750,000 personas, o sea, viviendo acá, y el 5% de esas 750,000 personas es aproximadamente 30,000. O sea, tenemos que ir despacio, seleccionando bien a los pacientes, y bueno, yo calculo que dentro de unas 2 o 3 semanas vamos a tener más de 300 pacientes, así como vamos. Doctor Bello, pero y en las, a ver, el Hospital El Salvador fue creado exclusivamente para atender COVID-19, pacientes con COVID-19. A efecto de que en las emergencias de los hospitales, en estos momentos hemos visto fotografías, hemos visto testimonios de que es dura la situación debido a que no hay suficiente cupo. A efecto de dar una mejor atención a aquellas personas que presentan síntomas. Nos queda claro que solo el 5% va a requerir las camas UCI de las personas que se encuentran infectadas con COVID-19, pero a efectos de poder dar una mejor atención, las personas que se encuentran en estas UCI de los hospitales no deberían de ser ya trasladadas a el Hospital El Salvador, porque entendemos que en los hospitales del sistema público o del Seguro Social hay camas UCI, ¿no? Y estos no deberían de concentrarse entonces en el Hospital El Salvador a efecto de que estos otros hospitales puedan brindar una mejor atención a las personas que están llegando a estas emergencias. Porque yo he escuchado testimonios, nada menos ayer me hablaba alguien que necesitaba plasma y que le ayudara a difundirlo para recuperación, y me decía, mira Diana, lo tuvieron que ingresar primero creo que en el hospital de Sonsonate y hasta antenoche lo pasaron al Rosales porque no hay camas. Entonces, basándome en ese testimonio, es mi pregunta, doctor. Entonces, ¿no deberían de trasladarse estos otros que se encuentran en UCIs de los hospitales nacionales a la UCI del Hospital El Salvador? Vaya, esa es una buena pregunta, pero aquí tiene que hablarse de prioridades, ¿sí? Me voy a extender un par de minutos para ponernos en contexto por qué se está haciendo eso, ¿sí? Un paciente que está en la UCI, por ejemplo, del Rosales, que está en la UCI, no estoy hablando que esté en emergencia, en los pasillos, que está en la UCI, ya está siendo atendido en una unidad especializada, ¿se entiende? Pero nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, nada menos, hoy en la madrugada me llamaron del hospital de Nueva Concepción,
en Chalatenango, donde no tienen UCI y tienen 2 pacientes ventilados. Entonces, nosotros vamos a empezar a recibir pacientes críticos que necesiten unidad de cuidados intensivos que no estén en las UCIs, porque estos pacientes no están siendo atendidos en una unidad de eso. Entonces, nosotros estamos haciendo prioridad. Estamos recibiendo pacientes que están críticos, pero que no están en unidad de cuidados intensivos, porque están en un área donde no están siendo atendidos, no por la incapacidad, sino porque no hay recursos entrenados y recursos técnicos. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? Un paciente que ya está en UCI, que quieras o no está siendo atendido por personal entrenado en paciente crítico, en monitoreo, etcétera, o un paciente que está en un hospital de primer, segundo nivel, donde no hay nada, y que el paciente se va a morir más rápido. Entonces, obviamente, mejor lo recibimos nosotros, empezamos a recibir pacientes de otros hospitales que no tienen UCI, porque si no la mortalidad nos va a aumentar. Ese es digamos, como el criterio que estamos haciendo, porque si usted tiene un familiar en la unidad de cuidados intensivos, a ver, del diagnóstico, pero tiene otra familiar en la emergencia del hospital de Nueva Concepción, donde no hay ventilador mecánico, ¿cuál de esos pacientes va a recibir primero? Obviamente, correcto. Entonces, de nada sirve que usted traslade pacientes ventilados de una unidad de cuidados intensivos ya hecha con personal entrenado y deje sin cama pacientes que no están en esa unidad. O sea, lo que debemos ir entendiendo es un tema de prioridades. Correcto. Es un triage. Lo que pasa es que, vaya, nosotros que somos ciudadanos, que no somos médicos ni intensivistas, lo que recibimos de información es, y es lo que ha dicho el ministro, los hospitales están al borde del colapso, ha dicho él. Entonces, a uno no le hace lógica si hay espacio en el nuevo hospital, ¿por qué hay colapso en los otros, verdad? Y dice usted, no todos son candidatos a una cama UCI, aunque entiendo también que el nuevo hospital El Salvador tiene camas para cuidados intermedios y se está esperando obviamente la fase 2. Sí, porque eran 1,000 camas UCI, Tony, y 1,000 camas cuidados intermedios, doctor. Esa es la perspectiva del Hospital El Salvador. Son 3 fases de apertura del hospital, ¿sí? La primera fase son 105 camas de UCI, ¿ya? La segunda fase son 295 camas de intermedios. Y la última fase, que todavía no está lista, que lo mencionó el señor presidente, es la hospitalización, o sea, paciente estable, ¿ya? Entonces nosotros vamos en etapas. Vamos primero con la UCI, ¿ya? Luego vamos a la apertura de las otras 295 camas. Así como vamos, creo que ya la otra semana vamos a estar abriendo eso. Y el colapso, si ustedes se fijan, el colapso que se habla o la sobresaturación de hospitales es en emergencia. Ustedes van a ver pacientes sentados en cama con oxígeno. Entonces, como dice Tony, aquí es cuestión de prioridad. ¿Quién se me va a morir primero? ¿Un paciente que requiere un tubo para poder respirar o un paciente que tenga bigotera? Ahora, yo quisiera que hicieran un ejercicio mental. Me voy a quedar solo con la fase o con la parte del Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud hay 30 hospitales, más el 31 que somos nosotros, pues. Hay 30 hospitales. Pero si usted tiene un sobrecupo en ese hospital, pongámosle un número bajito, de 10 pacientes, ¿sí? O sea, hay 10 pacientes en emergencia de estos 30 hospitales que están esperando ingreso. Si nosotros absorbiéramos 10 pacientes de cada hospital, hoy nos quedamos sin cama, porque serían 300 pacientes. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que ir despacio, o sea, no podemos llenar el hospital de una sola vez. O sea, son personas las que estamos recibiendo. No vamos a dejar, mándeme 10 y aquí vemos cómo hacemos. Ahora, en una entrevista que di en otro medio la semana pasada, les dije que esto iba a ser gradual y que posiblemente en los primeros días no se iba a percibir que se estaba evacuando los pacientes de la UCI. Pero yo creo que ya la próxima semana, cuando ya estemos abriendo las siguientes camas, vamos a empezar a tener una mejor visión. Y la otra cosa que ustedes deben de tener en claro es que estamos en la fase crítica de contagio.
se están, bueno, no sé si vieron las estadísticas de ayer, son 200 a 225 nuevos casos por día. Entonces, estamos en una fase que debemos de tener en claro que vamos a tener muchos casos y que a medida se vaya abriendo las camas, sobre todo de hospitalización de este hospital, vamos a ir viendo el efecto, pero que los primeros días es lógico que no las tengamos. Doctor, en estos momentos, ¿cuántas camas sí están funcionando en el Hospital El Salvador entre UCI y cuidados intermedios? 105 camas estamos ahorita tratando de llenar. Luego comenzamos con los 295 camas. Es que aquí hay que ver un concepto, cuidados intermedios. Vamos a habilitar, o estamos habilitando 295 camas para intermedios, ¿ok? Pero estas camas de intermedios tienen la capacidad de convertirse en UCI. O sea, en el momento que un paciente requiera ventilación mecánica, cada cama tiene un ventilador mecánico que en ese momento nosotros ya lo vamos a convertir en UCI. Por eso mismo tenemos que ir despacio y gradual. Ya hablamos con las jefaturas de los hospitales. Tenemos que ir gradualmente viendo eso y le vamos a dar prioridad a los hospitales que no tengan UCI, por lo que les acabo de mencionar. Claro. En ese momento un paciente va a empezar en intermedios y si lo requiere, esa cama se convierte en UCI cuando requiera ventilación mecánica. Exacto, pero en este momento solo hay 105 funcionando. Estamos 105 de UCI funcionando. Una vez tenemos esto, vamos en orden. Una vez llevemos estas 105 camas, seguimos con otras 100, luego otras 100, hasta completar las 400. 400. Doctor, le acabo de enviar a su WhatsApp unas fotografías que andan circulando, que son, ya corroboré con alguien del Seguro Social, y son imágenes de, me parece, el Hospital General del Seguro Social, y es la emergencia. Y entonces, bueno, se ve que hay colchonetas en las afueras del hospital, hay gente, como usted dice, conectada a estos tanques, y vaya, digamos que la crítica que se está haciendo es por qué están siendo atendidos ahí como casi que en el estacionamiento. Y yo creo que va un poco esto en el sentido de que son gente que ha llegado a emergencia y se está evaluando si los ingresan o cuál es la situación, porque uno ve estas imágenes y dice, puchica, y vuelve a lo mismo, porque no se los llevan al Hospital El Salvador, ya usted lo explicó, pero son un poco, no sé cómo llamar estas imágenes, te las voy a mandar, Diana Verónica, y repito, ya las corroboré con alguien del Seguro Social. Sí, yo por cuestiones de privacidad de los pacientes no les puedo mandar datos, pero el día de anteayer recibimos 10 pacientes del Seguro Social. Hoy nos acaban de enviar ya una lista de más pacientes del Hospital General, donde están las fotos. Les podría mandar las fotos, pero sería, digamos... No, claro. Pero sí, hoy vamos a recibir, bueno, adelantándonos, vamos a recibir 2 pacientes ventilados de Chalatenango, o sea, de Nueva Concepción, y vamos a recibir otro número más del Hospital General. Pero como les digo, no podemos recibir 30 pacientes de un solo hospital porque si no, no les podemos ayudar a los demás hospitales. Si nos quedamos solo en el sistema nacional, son 30 hospitales que tienen pacientes de este tipo y que si recibiéramos 5 pacientes de cada hospital en un día, ¿sí? Toparíamos la mitad de camas que estamos disponibles en este momento. Entonces, como les digo, los primeros días posiblemente nosotros nos vamos a ver el efecto que queremos, pero ya creo que la otra semana lo vamos a empezar a ver. Doctor, estamos hablando entonces de, entendería yo que lo que usted nos dice es, tenemos que ir paulatino por el recurso humano y por el recurso material. Es así, o sea, no se tiene en el nuevo Hospital El Salvador la cantidad suficiente de recurso humano preparado, ni de los materiales listos o todo el recurso material, sí, para efectos de recibir, por decir, cantidades considerables de pacientes. ¿Esa es la situación entonces? No he dicho eso. Lo que dije fue... No, así lo entendí, por eso quiero que me lo confirme. Vamos a recibir pacientes que tengan cierto grado de severidad de su enfermedad.
no se ha abierto la fase 3, que es la que les mencioné, donde están las camas hospitalarias normales, y por eso no podemos recibir estos pacientes, la mayoría de pacientes que están en los, digamos, en los pasillos, etc. O sea, nosotros nos tenemos que quedar claro que las camas que están abiertas son camas de UCI. Y yo no voy a equipar una cama de UCI, cuesta casi $10,000 equiparla, para recibir un paciente que no necesita UCI. Claro, estamos recibiendo algunos pacientes no tan críticos por la misma situación, pero no podemos hacer eso de todos los pacientes, sino cuando usted necesite una cama para un paciente crítico, lo va a tener ventilado con ventilación mecánica en el pasillo de otro hospital. Entonces, no es que haya equipo, no hay equipo. Sí hay equipo. Ustedes lo vieron y ya hemos traído algunos colegas que no creían eso y le hemos enseñado, tenemos más de 250 ventiladores mecánicos ya listos para funcionar, más los 105 que tenemos en la UCI. O sea, tenemos casi los 400 ventiladores. Todos tienen monitor, todas las camas, las 400 camas tienen monitor, tienen sus gases o sistema de gases para oxigenar, o sea, están equipados. Okay. El personal, que mucha gente critica que el personal, no hay personal, etcétera, es que no es que tengamos personal o no, es que tenemos que estar seguros que el personal nuevo está capacitado. Si usted le da a un Mercedes-Benz a alguien que acaba de empezar a manejar, ya sabe el resultado. Entonces, si usted le va a dar a un paciente con ventilador mecánico monitor y no sabe interpretar eso, nosotros tenemos que estar seguros. El personal ya está, hay personal de otros hospitales, especialmente del Hospital San Rafael, que ya está trabajando y que está capacitando. O sea, sí hay, pero hay que ser bien cuidadosos. Estamos hablando de vidas humanas. Si recibimos un paciente y lo recibimos mal, lo recibimos a la carrera y el personal no está suficientemente capacitado, ese paciente, si ya tenía chance de morir, ahora tiene más riesgo. Ok, creo que todas estas preguntas que le hemos hecho, doctor, es para ir entendiendo un poco. Recuerde que estamos ante una situación sui generis, nunca la habíamos vivido, atípica, y obviamente hemos querido entenderla. El doctor Víctor Segura nos decía la semana pasada que el éxito que ha tenido la unidad de cuidados intensivos del San Rafael, del Hospital San Rafael, estriba principalmente. Él habló de sacrificio y habló de las enfermeras. Yo creo que por ahí entiendo que esa es la clave, ¿verdad? Que en teoría son 2 horas de UCI y ellas aceptaron estar incluso en 4 horas por el tema de los contagios. Cuéntenos un poco cómo están trabajando ahí y si es que los recursos que tienen ustedes, obviamente son mejores que los del San Rafael, y cambia la dinámica. No, es la misma dinámica, es la misma estrategia que estamos utilizando. Por eso fue que nosotros nos trajimos la UCI del San Rafael hacia acá, porque vamos a manejar la misma estrategia de atención y de personal, claro, en un contexto más grande. Entonces, estamos hablando que el San Rafael tiene 12 camas UCI, y aquí van a haber 400, ¿verdad? Entonces, es la misma estrategia. Ahora, miren, yo no estoy en una jefatura de una UCI, estoy en la jefatura del Hospital San Rafael, y yo me podría llevar los aplausos por la logística, etcétera, pero en realidad las personas que al final de todo esto tienen que ser reconocidas de alguna u otra manera por toda la población son la gente que está dentro a la par de los pacientes. O sea, es esa gente que si ustedes la vieran salir después de 4 o 6 horas de estar ahí adentro con la cara marcada por la máscara, etcétera, ha habido enfermeras o médicos que se han desmayado ahí adentro por la cantidad de tiempo que están ahí. O sea, ellas son las enfermeras, los terapistas respiratorios, los médicos que entran y los auxiliares del servicio. Ahora, todo hospital tiene una logística. Tampoco quiero decir que los que estamos afuera, administrativos, etcétera, no tengamos algún tipo de influencia en el manejo del paciente, pero los que se deben de llevar algún reconocimiento de la población, de ustedes, los medios, de nosotros, es esa gente que está ahí adentro, que está arriesgando su vida
porque si usted comete un error al momento de quitarse el traje especial, usted se infecta sin saberlo. Y eso en 5 días puede tener, por la carga viral, por la gran cantidad de virus que anda dentro de la UCI, usted puede prácticamente estar seguro de que se infecta. Reconocemos eso, doctor, de acuerdo a las conversaciones, a las entrevistas que hemos hecho con otros médicos como el doctor Segura, y nos decía precisamente eso, el sacrificio que se está haciendo, y yo creo que lo reconocemos, y el llamado a que ese sacrificio valga la pena, en el sentido que los que estamos afuera nos cuidemos para no sobrepasar la capacidad del sistema de salud. Doctor, hemos conocido también de gente que está llegando al Hospital El Salvador a entregar su currículum, gente que ha tenido alguna experiencia también porque decían, venimos de centros de cuarentena e incluso que hemos sido personal extraordinario en otros hospitales. ¿Cómo se está dando también toda esta mecánica? O sea, ha llegado gente del San Rafael, no sé si habrán movido gente de otros hospitales con ya cierta experiencia en manejo de UCIs, y luego, ¿cómo se está dando toda esta contratación o selección de personal que ha estado con experiencia en otros lugares y que ahora está buscando también una oportunidad en el Hospital de Salvador? Bueno, ese ya va fuera más de mi expertise, porque eso es del Departamento de Recursos Humanos, pues yo estoy más en la parte de UCI, pero sí tengo entendido que se están recibiendo currículums. Hay algunos colegas médicos, internistas, de otras especialidades, incluso intensivistas, que me han enviado a mi correo personal sus currículums, pero en cuanto al demás, enfermerías, asistentes administrativos, terapia, etcétera, se siguen recibiendo currículums. De hecho, creo que el viernes fue que se tuvo que cerrar un ratito la recepción de currículums porque incluso había gente fuera de Cisco haciendo fila para poder venir a dejar su currículum. O sea que sí hay gente. Se puede enviar su currículum o venir a dejarlos. Sería bueno porque hay anuncios que están siendo circular en redes sociales donde se especifica la dirección o el correo donde se puede enviar todos los currículums. Tenemos una gran cantidad de médicos generales que son bien importantes para nosotros porque es la parte operativa y que incluso nos están ayudando en el centro de monitoreo, ¿verdad? Y también tenemos otros currículums de otras especialidades. Pero si se quieren venir a ver su currículum, están en la capacidad de hacerlo. Hay un departamento de recursos humanos que está captando todo ello. Ahora, eso es bueno, doctor, porque hay personal de salud entonces disponible que lo que necesitará es capacitación para, como usted mencionaba, pues atender las UCIs o los cuidados intermedios. Pero eso es bueno porque sí hay personal, pues que estará listo en un par de semanas para estar al frente de estas situaciones. Claro. Aquí también lo que mencionaba en una entrevista anterior, o sea, nosotros no estamos entrenando ni haciendo ni graduando enfermeras intensivistas. Estamos capacitándolos ahorita para que puedan ayudarnos a atender a los pacientes con COVID críticos. Posteriormente puede ser que haya algún tipo de entrenamiento ya para que se puedan graduar más adelante en las distintas universidades, etcétera. Pero en este momento, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es preparándonos para un momento tan crítico donde vamos a necesitar toda la ayuda que sea posible, incluyendo enfermería, y que estén capacitadas en algún grado para atenderlo. Yo les decía en esa misma entrevista hace una semana, me hacían la pregunta, pero mire, aquí no hay intensivistas suficientes para atender 1000 pacientes, no hay enfermeras intensivistas para atender 1000 pacientes. Yo les decía, díganme un país que ha tenido las mismas condiciones de pacientes que necesitan UCI, donde hayan alcanzado los intensivistas. No van a encontrar ni uno. Ustedes han escuchado testimonios de otros países donde un ginecólogo que nunca tuvo relación con un ventilador mecánico, donde un pediatra, donde un cirujano atiende pacientes críticos. O sea, ningún país estuvo preparado y se tuvo que echar mano de otras especialidades. Lo mismo va a pasar acá. Doctor Bello, usted está en la UCI, es lo que le corresponde.
Eh, y afuera, los políticos y el tema este de que si se necesita una cuarentena híbrida o una cuarentena estricta de 15 días, los diputados están hablando con sus colegas del colegio médico, con economistas, con ONGs, con todo tipo de profesionales para ellos dicen, bueno, van a tomar una decisión. Ese es el ruido ahí afuera. Usted que está ahí viendo la cosa de frente, ¿qué le gustaría que sucediera o qué sería lo conveniente que ocurra para evitar más contagios y que esto se descontrole más de lo que más o menos ya está? Lo que me gustaría que ocurriera es que se terminara ya, que inventaran un medicamento y que nos dijeran este medicamento es, porque sinceramente ayer hubo más de 5 médicos que fallecieron, colegas. Eh, yo no soy muy dado a la política ni me gusta opinar mucho desde el punto de vista político porque mi obligación ahorita, mi obligación es atender pacientes. La obligación de todos los médicos de cualquier especialidad, de la obligación de la enfermera es salvar vidas. Pero si hay alguna medida que permita salvar esas vidas antes de que se enfermen, es decir, la prevención, nosotros vamos a apoyarla al 100%. Y una de las formas de evitar el contagio, ustedes lo saben, es el aislamiento social. Y eso, si usted sale ahorita a la calle, aquí a los próceres, se va a ver como que aquí no pasara nada. Y nosotros los médicos nos sentimos a veces frustrados, porque la población en general sí sabe, tiene esa información. Nosotros sabemos que hay necesidades económicas, pero cuando vemos a un médico, a un colega que atendió pacientes con COVID morir y tener, no sé, o sea, sentirse impotente porque esta enfermedad nos ha puesto contra la pared. Nosotros le pedimos a la población que no salga. O sea, el hecho de que no salgan no va a evitar que haya contagio, pero por lo menos nos va a dar tiempo de prepararnos, de ir manejando a los pacientes, irle dando el alta y no llegar a una sobresaturación en algún momento. Políticamente hablando, ellos saben, digamos, entre comillas, qué es lo que conviene o no, pero desde el punto de vista de salud, en este momento tan crítico necesitamos una cuarentena absoluta. Si no, como decíamos ayer con mi equipo, vamos a ver días tan oscuros que prácticamente todos vamos a ver a alguien conocido o familiar morir. Y eso no es ser fatalista, ser realista. Doctor, estamos en el momento todavía de comenzamos esta entrevista hablando precisamente de los últimos contagios, los últimos números de contagios sobrepasaban los 200 y pico en las últimas 24 horas. Estamos todavía en la escalada, hemos llegado a la cima, de acuerdo a lo que usted ve, porque los números van y vienen, pero usted está viendo la realidad todos los días, ¿verdad? Estamos viendo el momento de los cubos, como decimos en salvadoreño. De acuerdo a su criterio, estamos en ese ascendiendo al número de casos o hemos llegado a la cima, porque todavía hay gente, y usted lo ha dicho muy bien, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que debemos quedarnos en casa y salir únicamente para lo sumamente necesario. Pero hay gente todavía, y yo he conocido incluso gente que ha fallecido en los últimos días, que fue incrédula sobre esta enfermedad. Hay gente todavía que dice, no, eso me va a dar y no me va a pasar nada, o es muy exagerado lo que están diciendo. ¿Cuál es su mensaje a la población sobre esta situación? ¿En qué momento en realidad estamos? Mire, lo que has dicho es completamente cierto, Diana. O sea, todos podemos hacer proyecciones epidemiológicas, podemos hacer proyecciones de cómo, en qué momento estamos, etcétera, pero ya no estamos hablando de números, estamos hablando de muertes de personas. La cantidad de gente que está muriendo es exagerada, la cantidad de colegas, enfermeras, anestesistas que están enfermos es mucho más de lo que nosotros esperamos a este momento. Yo creo que si no hemos llegado a la cima, o sea, al pico de la curva que es tan famoso, ya estamos por llegar. Y una vez lo que la gente piensa
que la curva es un pico y de repente automáticamente baja, ¿no? Una vez llega al pico, ahí se va a mantener 1 o 2 meses. Ese es el comportamiento que ha habido en otros países. Lo que me preocupa a mí en lo personal es que cuando lleguemos a ese pico, la gente diga, bueno, ya llegamos al pico, no me infecté, salgamos. No es así. Cuando llegamos al pico es cuando más contagio van a haber, o sea, cuando más riesgo de contagio hay. Entonces, Y lo que ya, no sabemos es cuánto va a durar el pico, usted lo acaba de mencionar. o sea, miren, nos ayudan las estadísticas para tener un panorama de cómo vamos a estar y en qué momento. Pero cuando ya estamos en ese momento, viendo a los pacientes ingresar, viendo los hospitales colapsar, viendo a los pacientes morir, nos damos cuenta de que ninguna proyección nos va a preparar a nosotros para eso. O sea, nos prepara en el sentido de que, bueno, vamos a poner tantas camas, vamos a tener tantos ventiladores, etc. Pero anímicamente, el personal de salud no estamos preparados. Es mentira. O sea, a ver a un médico, amigo mío, conocido de años, morir enfrente mío. O sea, es como un familiar, pues. Claro. Y lo peor, que este paciente murió ayudando a una persona con COVID. O sea, yo creo que ya tendríamos que tener, está bien, la parte científica de un lado, pero también la parte personal, y que toda la población se sentara y reflexionara la realidad que estamos haciendo. Insisto, nosotros todos tenemos necesidades económicas, toditos tenemos necesidades económicas, pero yo siento que perder un familiar en este momento vale más que pasar una semana sin ir a trabajar. Yo eso es lo que pienso. Yo sé que muchos empresarios me van a decir que no, pero cuando le toque, cuando vea a un familiar morir, creo que va a cambiar de perspectiva. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, bueno, yo tuve COVID, pasé 2 semanas con una incertidumbre de que si iba a morir o no. Soy así como fatalista, pero así fue. Los primeros días en donde yo me sentía mal, y que me reportaban los exámenes y que ya había una inflamación un poquito alta, sinceramente, las noches no las dormí bien, porque vos no sabes cómo vas a amanecer el día siguiente. Entonces, yo creo que esa incertidumbre que yo sentí en ese momento, la deberían, no le estoy diciendo que a todos deberían de tener COVID, pero deberían de preguntarnos a todos los que sufrimos con esta enfermedad, ¿cómo es eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es ver a tus hijos afuera de tu cuarto? Y no saber si lo vas a ver. Sí, sí. Entendemos, doctor. ¿Necesitó hospitalización, doctor? No, estuve en la casa. Okay. Afortunadamente. Afortunadamente. Doctor, usted acaba de decirnos, nosotros le pedimos a la gente que no salga, que nos den tiempo para terminar de prepararnos. ¿Cómo va el calendario? Porque la fase 2, usted dice, bueno, en 2-3 semanas vamos a tener aquí 300 personas. ¿Cómo va el calendario? Y si nos ayuda, por favor, a recordar esa noche en la que esa noche del domingo, donde usted le iba dando el tour al presidente de la República, Nayib Bukele, no sé si el presidente dijo, la fase 2 va a estar lista para finales de julio y fase 3, que es la del estacionamiento, va a estar para finales de agosto. ¿Así va la cosa? ¿Cómo lo ha visto usted? Vamos a estar, el país con el Hospital El Salvador listo y preparado para eso que se nos viene, sí. Según las estadísticas. Yo pienso en lo personal, después de estar viendo los avances que hay aquí en este hospital, que vamos a estar listos con las primeras 1000 camas, incluyendo las 400 de UCI, funcionando antes de finalizar julio. Yo pienso que vamos a tener chance ya a mediados de julio de recibir los primeros 1000 pacientes. Así que eso espero. Ahora, la parte 3, la fase 3, no estoy del todo enterado de cómo va a estar, pues, pero yo creo que para julio, a finales, quizás antes, tuvimos una reunión ayer porque tenemos que picarle, ¿verdad? Porque sí, vamos a tratar entre todos de que eso esté a mediados de julio, lo antes posible, porque se nos vienen días bien difíciles y sí, o sea, ver esas fotos, que a veces los mismos
pacientes las envían, nos hace reflexionar que tenemos que apurarnos, pues, o sea, y sí, yo creo que va a estar, a mediados de julio estaríamos ya funcionando con 1000 camas, dándonos chances, si la población nos ayuda, de que en agosto, finales de agosto, principios de septiembre, tengamos las 2000 camas listas. Ok, entonces a finales de julio serían 1000 camas, ¿verdad, doctor? Antes Ajá. de finales de julio. Yo creo que vamos a tener capacidad para más de 1000 camas a mediados de julio. Ajá. De las cuales Doctor, 400 son UCI. ¿Perdón? De las cuales 400 son UCI. 400 son UCI y que, bueno, esa es otra cosa. Al abrir estas 1000 camas, las camas que estén de hospitalización tienen sistema de gases para ventilación mecánica y ya vamos a tener más ventiladores mecánicos listos, porque esta cosa no sabe cómo va a estar, para que esas camas se conviertan también en camas UCI. Sí, lo que Eso se refería el señor presidente. Nosotros, en el momento más crítico de esta situación, vamos a tener capacidad de tener 1000 camas UCI, que para nosotros va a ser un problema como intensivistas cómo cubrirlas, pero bueno, vamos a hacer el mejor de los intentos nuestros para que la población tenga la ayuda que necesita. doctor, ya para el tratamiento particular de cada uno de los pacientes, dice 71 están ahorita, al día de hoy, ¿verdad? Sí, ya recibimos 5. Bueno, 76. 76 ahí en el hospital. Hemos estado leyendo noticias en la noche en Teleprensa sobre el Remdesivir, que dicen, es el medicamento que mejor efectividad está teniendo ya en la fase crítica, que es donde usted los tiene ahí en la UCI. ¿Cuál es el tratamiento cuál es el ataque, vaya, digamos, en cuanto al tema de medicamentos que están utilizando? ¿Cuál es la aproximación médica, vaya, para los pacientes? Yo no sé cómo lo llaman ustedes, pero ¿qué están usando para los pacientes críticos? Miren, a ver, voy a tratar de ser un poquito rápido y conciso. Como no estamos preparados para esta epidemia a nivel mundial, han surgido un montón de medicamentos. Bueno, la vez pasada un paciente me mandó un té de canela, con ajo, con cebolla, con tetraciclina y aspirina. Claro, me estaba llamando porque le dio diarrea. Entonces le pensó que era por el COVID, ¿no? Y mal aliento. Sí, no, heavy. Aquí nadie tiene la verdad. Y eso le insisto a los colegas, nadie sabe a ciencia cierta cuál es el mejor tratamiento. Y desgraciadamente vamos a saber cuál es el medicamento ideal o cuál es el protocolo de tratamiento ideal hasta que haya pasado la pandemia, cuando tengamos todos los datos. Pero con los datos que se tienen en este momento, son contados los medicamentos que han demostrado un poquito de efectividad. Entonces, lo que se hace es hacer un mix con estos medicamentos. O sea, llevar un medicamento que ataca al virus de un lado, otro medicamento que ataca al virus de otro lado, otro medicamento que aumenta las defensas, otro que disminuye la inflamación y hacer el mix con estos medicamentos para que el daño provocado por el virus sea el menor. No estoy diciendo que haya una cura, que eso ha sido una irresponsabilidad de algunos médicos que dicen que hay medicamentos que tienen una cura. Eso no es cierto. Ahora, puntualmente, nosotros lo que estamos usando son medicamentos que interfieren la reproducción del virus en algún momento. O sea, el virus siempre lo vamos a adquirir. Si no guardamos las medidas de aislamiento social, siempre lo vamos a adquirir. Pero los medicamentos que estamos utilizando son para que ese virus no se multiplique rápidamente. Si usted evita que el virus se multiplique rápidamente, la enfermedad en 7 días va a ir debilitándose y posiblemente no se complique. Ahora, los otros medicamentos que utilizamos es cuando ya el paciente, por más que se le hizo, entró en la fase que nosotros le decimos tormenta inflamatoria, es decir, todas las células se inflamaron. Entonces es el momento crítico. El Remdesivir no ha demostrado que cure la enfermedad. Punto número 1. Punto número 2. Lo que ha demostrado Remdesivir es que disminuye los días en que el paciente está hospitalizado. Eso es lo que ha demostrado. Y posiblemente disminuye
los días que necesite ventilación mecánica, posiblemente. Entonces, cosas que tener claro. Uno, no es la cura. Dos, lo que hace es disminuir el tiempo que el paciente está dentro del hospital. Entonces, ¿podemos echar mano del Remdesivir? Sí, lo podemos usar dentro del protocolo, pero no creamos que ese medicamento nos va a venir a salvar, porque hay otros medicamentos como el tocilizumab, que es un antiinflamatorio y que actúa ya cuando el paciente está inflamado. El Remdesivir actúa cuando el virus se está multiplicando. Entonces son dos etapas diferentes. Lo que va a pasar es que posiblemente el Remdesivir entre dentro del protocolo para disminuir la multiplicación del virus. Entonces va a unir a todas las otras maniobras que nosotros tenemos para atacar el virus. Eso es bien importante. Ahora, y la otra cosa, que el Remdesivir es sumamente caro. Ustedes se fijan, en el reportaje que ayer se dio en CNN, decía que cada dosis valía $2,300. Habría que ver cuánto nos va a costar a nosotros. ¿Y el tema de la hidroxicloroquina, esa ya no se está utilizando o sí? No, la hidroxicloroquina en el protocolo que nosotros tenemos a nivel nacional ya no se utiliza para el paciente, para el manejo del paciente ya infectado. Lo que se demostró fue que usted le puede poner hidroxicloroquina a un paciente infectado y no le va a hacer absolutamente nada, ni mal ni bien. Entonces, ¿para qué gastar dinero en un medicamento que no va a funcionar? ¿O para qué darle un medicamento a un paciente que no lo necesita? Actualmente hay estudios que se están llevando a cabo afuera y adentro también sobre la profilaxis, para ver si en realidad la hidroxicloroquina podría proteger a un paciente que no está infectado, pero que tuvo contacto con un paciente. Pero no hay todavía resultados concluyentes. Estamos ante, a ver, yo siempre, a todo el mundo que me pregunta, porque la gente cree que como uno los entrevista a ustedes, pues uno tiene como más conocimiento, pero la gente también a través de estas cadenas de WhatsApp, doctor, y él dicen, mira, toma esto porque dicen que es bueno, mira, toma esto porque estamos ante una situación, y yo así es la lectura que hago, doctor, y se lo digo a todo el mundo, miren, estamos ante una situación desconocida. Cada día este virus va mostrando caras nuevas y lo que hace un mes de repente estaba funcionando o creían que estaba funcionando, un mes después dicen en realidad no. Continuamos en esa etapa, entiendo yo, doctor, y además de eso, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con varios médicos que, como ustedes, están viendo el problema todos los días, cada paciente tiene un protocolo diferente dependiendo cómo el virus va evolucionando en su cuerpo. Y es solamente un profesional de la medicina el que puede determinar por dónde puede dar el asunto y qué es el protocolo de medicina que aplica para esta persona. Y hago esta pregunta, doctor, para que la gente no se confíe y no tomen y no crea que porque se tomó este té con cebolla, jengibre y 2 gotitas de limón pérsico, no indio, es la cura para este tipo de enfermedades o le va a ayudar para este tipo de enfermedades. Es una situación bien difícil y el problema es que pueden tratarse y de repente aparecer que necesiten una unidad de cuidados intensivos por el mal manejo de la enfermedad. Sí, lo del limón pérsico y el indio no tenía yo conocimiento. Vamos a hacer la prueba. Pero miren, o sea, cada paciente es diferente y eso todos los que estudiamos medicina nos lo dicen desde un principio. Yo puedo tener el mejor medicamento del mundo para una enfermedad, pero ese medicamento mejor del mundo le puede dar alergia al paciente. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Qué es lo que me queda? Entonces, por ejemplo, hay estudios que dicen que los pacientes con sangre tipo A están en riesgo de sufrir complicaciones más severas que aquellos que no somos tipo A. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de que no todos los pacientes van a responder igual. Entonces, el protocolo que se da a todos los hospitales es una guía, no es una ley, no es una norma. Sino que dicen, miren, aquí están los medicamentos que ustedes pueden usar en esta enfermedad y aquí están los procedimientos. Pero eso no quiere decir que usted no tenga libertad para individualizar cada paciente. Si, por ejemplo, usted está ocupando, la ivermectina, que es un antiparasitario que se está, digamos, recomendando usar en las primeras fases de la infección, pero si usted tiene a un paciente
que ya viene al hospital y ya tomó ivermectina, no va a iniciar de nuevo ivermectina, sino que, bueno, ya tomó ivermectina, sigamos con el siguiente paso. Entonces, hay que individualizar cada paciente. Por ejemplo, los hombres tenemos más complicaciones o más rápidas que las mujeres. Entonces, tener un paciente tipo A, sexo masculino, que ya viene con más de 7 días de enfermedad, no es lo mismo que tratar a un paciente tipo B de sangre femenina que está en la segundo día de su enfermedad. El pronóstico va a ser diferente. Y cada cual corresponde diferente también, doctor. Sí, cada quien va a ser cada cual en cuanto al tratamiento. Doctor, Claro. a nosotros como periodistas, buscando siempre la objetividad, claro, por supuesto que tenemos nuestras propias opiniones o vamos construyendo nuestras opiniones de todo lo que uno agarra, lee o a lo que está expuesto. Yo creo que yo le he dicho a la gente, es que el hospital El Salvador lo inauguraron y no estaba listo. Es que, no, es que yo lo que le respondo es que no está listo. Si lo, o sea, está en proceso. Yo entiendo que está en proceso de construcción y cada día van avanzando más. Porque hay gente que decía, es que no hay lavanderías, es que lo inauguraron y no estaba listo, no sé qué. Yo creo la gente cree a ver, sí, el concepto es, lo inaugurás cuando tenés todo listo, el personal listo, el equipamiento listo, y que ahí no haga nada, falta nada, pues. Sí, yo no es defensa del gobierno, la gente que me conoce o que nos escucha sabe que hemos criticado al gobierno cuando hay que hacerlo y lo hemos felicitado cuando hay que hacerlo. Pero ¿cuál es la situación realmente? Se lo pregunto a usted porque usted es el que está ahí. Miren, yo creo que desde un principio se fue claro. Se inauguran 400 camas, ¿sí? De las cuales vamos a comenzar a usar 105 porque ya estamos listos para recibir paciente crítico o semicrítico. Estamos claros. Después vamos a ir subiendo la cantidad de camas a medida que la demanda sea así. Y se fue bien claro que se estaban equipando en las otras camas. Ahora, ¿qué preferimos nosotros? Tener 100 camas bien vestiditas, nuevecitas, con sus monitores, sin usarlas, teniendo pacientes que las requieren, ¿ya? ¿Por qué no abrir estas camas que ya están listas y seguir con la construcción, seguir con el equipamiento de las siguientes camas? O sea, tenía el gobierno o las autoridades que abrir estas camas, porque si no, bueno, por si ya están llenas las emergencias de los hospitales, pues se iba a llenar más. Entonces, se tomó la decisión de que a pesar de que el resto de las fases todavía no están listas, por lo menos apoyar a nuestro sistema con el número de camas que ya se pueden utilizar. Entonces, hay que tener paciencia, pues, o sea, es un proyecto de casi 3.000 camas lo que estamos teniendo en este momento, y obviamente en una pandemia, en una emergencia donde necesitamos atender a nuestros pacientes, no vamos a abrir con las 3.000 camas, sino que vamos a ir aperturando, como se ha dicho, poco a poco. Quizás el concepto de inauguración, Tony, tal vez debió utilizarse la palabra abrimos la primera fase, ¿verdad? Abrimos o ponemos a disposición, estamos iniciando labores en la primera fase, porque el término tal vez cuando se lee inauguración es así como algo completo. Doctor, para aclaración también, porque yo soy bien celosa que debe ser visto con términos médicos y no solamente la lectura de lo que vemos. Se habló de los primeros 11 pacientes que trasladaron al Hospital El Salvador y creo que a los 2 o 3 días se le dio al alta como a 2 o 3 pacientes. Entonces, sí. Muchos criticaron y dijeron, bueno, y no el Hospital El Salvador es en esta primera fase, tienen la SUSI y es para los pacientes complicados. ¿Y cómo es que a los 2 o 3 días estos complicados ya les estaban dando el alta? Entonces dijeron, la crítica fue, o el señalamiento fue, quisieron demostrar que en el Hospital El Salvador la gente se cura. ¿Qué es lo que pasó, doctor? O sea, en su verdadera dimensión, ¿qué es lo que sucede? Pedimos limón pérsico a los 3. No, obvio, no nos estamos riendo de la situación, ¿verdad? Sí, no, pero es que como le digo, uno va construyendo, uno construye de todo lo que escucha y nosotros
preferimos La preguntar. respuesta es bien sencilla. Nosotros trasladamos 12 pacientes de la UCI de San Rafael, que eran, o sea, porque nos veníamos con todo el personal, no tiene sentido que siguiera funcionando la UCI en el San Rafael, porque lo dejamos sin personal y dejar funcionando la UCI en el San Rafael sin el personal adecuado era aumentar la mortalidad. Entonces la decisión fue traernos el personal de la UCI para acá, para lo que ya les comenté, capacitación, asistencia y todo, pero traernos también a los pacientes, porque son los pacientes que estábamos tratando ahí. Claro. Nos trajimos a los 12 pacientes, ¿sí? En realidad fueron 11 porque uno, el día que le íbamos a trasladar, pues ya estaba de alta, ¿ya? Nos trajimos a estos 11 pacientes, de los cuales 3 pacientes ya estaban en periodo de destete del oxígeno. O sea, quiere decir que ya venían de una mascarilla del 100%, el día que los trasladamos acá ya tenían una mascarilla Venturi al 50%, en los siguientes 3 días se les fue retirando el oxígeno. El día del alta, en la mañana, se les retiró el oxígeno, ya no tenían fiebre, no tenían criterios de seguirlos teniendo en el hospital, y fueron los pacientes que se les dio el alta. O sea, estos pacientes ya venían con buena evolución desde el Hospital San Rafael. No fue que nosotros nos trajéramos un paciente escogido para hacer el show a los 3 días y miren, en 3 días, milagro, milagro, salió. No, simplemente fue que nos trajimos los 12 pacientes, de los cuales 3 o 4 estaban ya en periodo de destete ventilatorio, pero esos pacientes no los vamos a tener aquí por gusto. Claro. Porque se le dio el alta. Ahora, esta persona bueno, que se les da el alta, doctor, perdón, solo para terminar, Tony, esta persona que se les da el alta continúan su tratamiento en casa, ¿no? Si es necesario, se le da su medicamento en casa, ¿verdad? Generalmente, ahorita estamos bajo un protocolo que se le vigila mucho la parte de la anticoagulación. Se le puede dar un medicamento para evitar que hagan coágulos, eso es lo principal. Y si es necesario, se le da un medicamento. Si se lleva un antibiótico, pues se le da un antibiótico, porque ellos se pueden sobreinfectar, ¿verdad? Una infección de vía urinaria, etcétera. Y acetaminofén, vitaminas. Okay. Mire, doctor, aquí tengo entre todas las consultas que nos están pasando nuestra coordinadora Jenny, hay una cuenta que es @mmerino2001 y creo que tiene una súper válida comentario pregunta. Dice, por favor pregúntenle por qué no dan información a los familiares de los pacientes. No hay un teléfono a donde llamar. En el San Rafael nos mantenían informados. Allí llevo 4 días sin saber nada. ¿Dónde puedo llamar para tener información? Creo que es algo como bien general, no solamente del nuevo, no sé cómo estará funcionando en el nuevo hospital de Salvador, pero del sistema que los familiares que están socando afuera por la salud de su pariente, realmente que solo hable a tal hora o que no le dicen o que no contestan. Es decir, ¿cómo hacemos para que esté tranquilo el que está adentro siendo atendido, sabedor que también sus familiares allá afuera están enterados de su situación de salud, vaya, de manera regular? Claro, es una pregunta válida y de hecho o sea, la medicina basada en evidencia también se fundamenta en la información verídica y actualizada de los pacientes. O sea, la familia, por ética médica, debe de estar siendo informada diariamente. Nos hemos visto en el problema de que a veces no tenemos el número para comunicarnos. Nosotros estamos trabajando en una estrategia de que en lugar que la familia nos llame directamente a nosotros, aunque va a haber un call center, que el hospital le dé información. O sea, la obligación es de que el hospital le ofrezca obligación. Entonces, estamos tratando de que nosotros, o sea, a través de un departamento, qué sé yo, de comunicaciones, se informe diariamente a la familia. Va a ser bien difícil estarles hablando 3 veces al día, pues, porque vamos a tener 400 pacientes en un primer momento y después 1000, pero la idea es tener una información o un periodo de información diario para toda esa familia. Lo que yo le aconsejo a la persona que les envió el mensaje, primero que nos tenga un poquito de paciencia, pero que si ella quiere obtener información, se va a habilitar un número en el cual se va a poder llamar. En un primer momento va a ser un número fijo, pero ya vamos a tener números celulares también para que sea más expedita la información. Han habido personas que
han venido a pedir información aquí al hospital. Nosotros no les recomendamos porque entre menos contacto tengan con un hospital, mejor, pero se les ha dado información. O sea, en ningún momento nosotros vamos a negar información de nada. Hay cuestiones que a veces se nos salen de las manos, vamos comenzando, pero sí estamos trabajando en ello. Okay. Bueno, nos indica nuestra coordinadora que se nos acabó el tiempo y también no queremos quitarle más tiempo al doctor Bello. Son ya las 9:13. Diana Verónica, solo nos resta agradecerle por responder a nuestras preguntas. Lo vamos a volver a contactar más adelante, doctor, cuando ya vaya esto pues avanzando. Por favor, cuídese, ya nos dijo que le dio COVID. Yo no sé si todavía, bueno, el cuerpo, el tema de los anticuerpos y cuántos anticuerpos hay usted agarrado, pues no sé si esto le vuelve a la gente, es una de las cosas que todavía se sabe, no se sabe. Una plática próxima, ¿verdad? A medida que se vaya conociendo más de esta enfermedad, creo que es... Mire, antes de que cierren, esa es una pregunta y un comentario muy válido, Tony, es que no se sabe nada de esta enfermedad, ni cómo evoluciona, en quiénes van a ir muy rápido y quiénes van a ir despacio a complicarse, quién se va a curar antes, y mucho menos no se sabe la inmunidad. Lo que se ha visto, para adelantarles un poquito, es que a los pacientes que tuvieron una alta concentración de anticuerpos al principio o al final de la enfermedad, de la fase aguda, a los 3 meses comienzan a bajar los anticuerpos. No quiere decir esto que el paciente no quede inmune después de los 3 meses, pero quiere decir que a pesar que nos haya dado la enfermedad, nos tenemos que seguir cuidando igual como que si no nos hubiera dado. O sea, hasta no tener mayor información, nadie les puede dar un consejo en este momento de cuánto dura la inmunidad. Okay. Bueno, doctor, le deseamos lo mejor. El éxito de ustedes es la vida de los pacientes. Sí. Y un saludo a todas las enfermeras. Y su vida misma, Tony, ¿verdad? Gracias por su tiempo, doctor. Lo apreciamos muchísimo y obviamente, pues, de alguna manera también les enviamos nuestra buena vibra y los acompañamos en esta emergencia y tratando de hacer lo que nos corresponde como comunicadores, llevar la información necesaria para que entendamos lo que vivimos, ¿verdad? Y todos y cada uno nos cuidemos y los cuidemos, por supuesto, a usted. Y lo que usted necesite de este programa, cuente con nosotros. A la orden. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Diana. Disculpen por la quebrada. No. Pero sí, el personal, un saludo a todos los colegas que estamos trabajando, no solo en este hospital, sino que en todos los hospitales del país, tanto públicos, seguro social, sanidad militar, privados, etcétera. Un saludo a las enfermeras, a todo el personal del hospital, desde el que abre el portón hasta el que se encarga de la limpieza, y todos somos importantes. Y espero que, bueno, ustedes sigan apoyándonos, como ustedes dicen, con una información veraz, de primera fuente. Y igual, o sea, ojalá que no, pues, pero en lo que nosotros les podamos ayudar a ustedes, también estamos a la orden. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que tenga buen día. Era el doctor Manuel Bello,